Momentos después de que Ben regresara, informándoles que la plática que tuvo con Blaze lo ayudó bastante, omitiendo las partes románticas e íntimas y ya habiendo cenado, actualmente el trío se encontraba sentado en la mesa del camper. Max estando frente a ellos. Ya era el momento de que cumpliera lo que le prometió a Gwen y les daría las respuestas que quería sobre su antigua profesión. Bien, abuelo, cuando estés listo. Dijo la peli naranja con los brazos cruzados, a lo que este dio un largo suspiro antes de hablar. De acuerdo. La verdad es que, sí fui un plomero en mi juventud, pero no como los que ustedes conocen, ese era el término que usábamos para referirnos a una organización encargada de mantener el orden y la paz en el universo. Por así decirlo, éramos policías espaciales. Comenzó a explicar el hombre mayor, llamando la atención de Gwen, mientras que Ben asintió, ya conocía esa información de antemano. Nosotros nos enfrentamos a todo tipo de alienígenas salvajes o con malas intenciones, salvando las vidas de los inocentes por toda la galaxia, pero con el tiempo se disolvió y nos retiramos. Continuó confundiendo a ambos por lo último dicho. ¿Por qué se disolvieron los plómeros? Preguntó Gwen. Ocurrió después del día en que uno de los alienígenas más perversos de la galaxia, por no decir el peor, llegó a la Tierra con el propósito de destruir a la población humana y usar el planeta como base de operaciones. Su nombre era Vilgax. En ese entonces tenía un compañero llamado Phil Billings y juntos nos enfrentamos a Vilgax la vez en que intentó robar unos misiles nucleares de una base militar y logramos derrotarlo. Haciéndolo estallar, al dejarlo atrapado en uno de los misiles que impactó con su nave, acabando con él definitivamente junto con su camino de conquista y destrucción. Concluyó la historia sorprendiendo a Gwen, por tales sucesos, mientras que el castaño reprimió un suspiro lleno de pesar. Ojalá hubieras tenido razón. Pensó Ben sabiendo perfectamente que Vilgax estaba más cerca de lo que él pensaba. Increíble historia, abuelo, pero eso no responde mi duda, ¿por qué se retiraron todos los plómeros? Reafirmó la joven intrigada por el motivo que impulsó tal decisión. Pues, luego de la derrota de Vilgax seguimos operativos por un tiempo en la Tierra, pero los conflictos contra alienígenas fueron disminuyendo cada vez más, hasta prácticamente no haber ninguno, así que la división establecida en el Monte Rushmore, encargada de la Tierra, se cerró. Ya que nuestro planeta es de los más alejados de los sistemas principales, no llama mucho la atención, es como comparar un pequeño pueblo rural con las grandes metrópolis. Explicó Max. Recibiendo el asentimiento de Gwen ya conforme con la respuesta. Pero en el caso de Ben era distinto, aún manteniendo unas dudas. ¿Entonces en los plómeros siguen operativos actualmente en otros planetas? Preguntó Ben en un tono serio. Recibiendo un asentimiento. Según tengo entendido, sí, aún siguen operando en sectores donde el viaje por el espacio y la interacción entre varias especies alienígenas es algo común. En mi juventud viajé por varios planetas para ayudar a sus habitantes. Explicó Max, confundiéndose al ver cómo Ben frunció levemente el ceño. Sabes, abuelo, respeto mucho lo que hiciste en tu juventud, junto a todos los plómeros que trabajaron en la Tierra, pero me pareció una gran estupidez el haber simplemente disuelto la división y que cada uno se fuera por su lado. Dijo seriamente. A lo que ambos lo vieron con confusión y leve enojo por parte de Max. ¿Por qué dices eso, Ben? Preguntó seriamente. A lo que este le respondió en un mismo tono. Solo recuerda todo lo que hemos vivido hasta ahora, ya nos hemos enfrentado a alienígenas que quién sabe cuánto tiempo estuvieron ocultos en la Tierra como cucarachas, esperando para llevar a cabo algún plan. El día que visitamos a la tía Vera es el mejor ejemplo, si no fuera por nosotros, esos aliens habrían secuestrado un pueblo completo sin que nadie se hubiera dado cuenta. Si los plómeros nunca se hubieran deshecho en la Tierra, nada de esto estaría ocurriendo, pues no tengo dudas de que aún hay muchos alienígenas ocultos en la Tierra y actualmente somos los únicos que los enfrentan. Argumentó, haciendo que Gwen lo pensara y le diera la razón. Mientras que Max le sostuvo la mirada, viéndose seriamente durante unos segundos, queriendo refutar la acusación. Pero a regañadientes tuvo que admitir que tenía razón. No pudiendo argumentar nada ante esa lógica. Dando un gran suspiro de cansancio. Creo que tienes razón, Ben, fue una mala decisión, actuamos con demasiada confianza y ahora estamos pagando las consecuencias, lo lamento, niños, también sé que debí ser honesto con ustedes desde el día en que Ben encontró el reloj, una parte de mí esperaba que esa parte de mi pasado quedase en el pasado. Dijo Max en un tono de derrota, bajando la mirada con pesar. A lo que Gwen sintió pena por él, no era su culpa la decisión que tomaron los plómeros en ese tiempo, por lo que no tendría que cargar en ese remordimiento, tomando su mano para llamar su atención.
Siempre nos dices que podemos decirte todo, abuelo, tú también deberías hacer confiado en nosotros, pero no te sientas mal por eso, no es tu culpa, no sirve de nada lamentarse en lo que pudo haber pasado, estamos juntos en todo esto ahora. Debemos permanecer juntos y avanzar. Dijo Gwen con una suave sonrisa mostrándole su apoyo, animándolo notablemente sonriéndole agradecido. Y Ben se sintió culpable por lo dicho, se lo tenía guardado desde hace mucho tiempo y sabía que era algo que debía decir pues era una realidad, pero no debía echárselo en cara al hombre. Pues su desagrado era dirigido a la organización en su conjunto. Sí, lo mismo digo, perdón por ser tan brusco, abuelo, es solo que me preocupa la idea de pensar que llegue el día en que ocurra algo que no seamos capaces de manejar, además de que no podemos estar en todas partes. Pero Gwen tiene razón, debemos actuar como un equipo para lo que venga. Se disculpó el castaño, colocando su mano sobre la de Gwen. Tienen razón, no puedo cambiar el pasado, pero sí podemos prepararnos para el futuro, por el momento somos el nuevo equipo de plomeros de la Tierra y me aseguraré de que la división siga creciendo en el futuro. Dijo Max con una sonrisa. Cosa que fue contagiosa para los niños quienes igualmente sonrieron. Días después, los problemas no tardaron en regresar. Al haber llegado a un parque federal, Ben tuvo que invocar a Bestia para rescatar a unos niños de caer por una colina rocosa, regresando al camper, siendo felicitados por Max y Gwen, quienes les dijeron que se tomaran un descanso y luego partirían a la siguiente ciudad, a lo que ellos asintieron y fueron a su cama tomando una siesta uno junto al otro. Pasado el tiempo, su descanso fue interrumpido por un gran estruendo proveniente del exterior alertándolos a ambos, no encontrándose los otros residentes dentro del camper por lo que apresuradamente salieron del vehículo. Aterrando al castaño al ver la gran nave de Vilgax en el cielo. Más cerca del suelo varios robots del Conquistador flotaban a su alrededor y frente a ambos, el propio Vilgax sostenía los cuerpos sin vida de Max y Gwen, dejándolos caer al suelo, centrando su atención en ellos ahora. Paralizándose ante tal escena, Ben reaccionó al ver a la enfurecida Bulpimancer correr a toda velocidad contra Vilgax con la intención de matarlo. Bestia, espera, no lo hagas. Gritó corriendo hacia ella para evitar que se acercase al Conquistador. No siendo lo bastante rápido, pues en el momento que Bestia saltó para darle un zarpazo a Vilgax en la cabeza, este la sujetó del cuello estrellándola con tanta fuerza contra el suelo que lo agrietó, rompiendo los huesos de la chica con el impacto, volviendo a levantarla siendo visible como su cuerpo tenía graves heridas sangrantes. Por lo que Ben, enfurecido, expulsó todo el maná que almacenaba en su interior, rodeándose de una intensa aura arremetiendo contra el Conquistador para salvar a Bestia. Recibiendo constantes disparos de los robots, los cuales acabaron por atravesar su aura, provocándole varias heridas en su cuerpo. Aguantando el dolor cegado por la ira, llegó hasta Vilgax queriendo darle un golpe con todas sus fuerzas. Pero este lo contrarrestó impactando su puño libre contra el suyo, generando una onda de choque, la cual mandó a volar al joven impactando contra el camper, abollando el metal del vehículo. Perdiendo de golpe toda su energía, cayó al suelo arrodillado. Escupiendo algo de sangre levantaba la mirada con dolor. Para su horror pudo ver cómo sin ninguna piedad Vilgax asesinó de forma brutal a la Bulpimancer partiendo su cuerpo por la mitad, para luego dejar caer ambas mitades al suelo, esparciéndose la sangre y órganos en este. El Conquistador fijó su atención en él dedicándole unas palabras. Se acabó, Tennyson, nunca fuiste un héroe, solo jugabas a ser uno. Dijo seriamente, a lo que Ben soltó gran grito ante lo ocurrido, sintiendo como la desesperación y la impotencia lo carcomían. Hasta que de repente se levantó de su cama respirando agitadamente, con lágrimas cayendo de sus ojos, tomándole varios segundos para darse cuenta de que todo había sido un sueño y seguía dentro del camper, para luego ver a Bestia roncando a su lado. Solo fue un sueño. Pero se sintió tan real, mejor dejo de pensar en ello. Decía en voz baja antes de despertar a su dormida novia. Sin embargo, al verla más claramente abrió sus ojos con horror. Debido a que se encontraba cubierta de sangre además de tener su cuerpo partido por la mitad. No pudiendo evitar las ganas de gritar, levantándose de su cama abruptamente, sudando intensamente y respirando con pesadez. Tapándose el rostro con ambas manos ahogando sus sollozos, manteniéndose así por una indeterminada cantidad de tiempo antes de poder calmarse. Notando como todavía era de noche, siendo las 4 de la mañana aproximadamente y tanto su abuelo como su prima estaban en buenas condiciones, permaneciendo dormidos. Manteniéndose en silencio un momento antes de dar un largo suspiro. Solo tuve una pesadilla, una bastante horrible y que se sentía muy real. Pensó teniendo un mal presentimiento.
esperando estar listo para cuando llegue el momento. Siendo incapaz de conciliar el sueño nuevamente, permaneciendo recostado esperando a que amanezca. Ambos jóvenes continuaban con su rutina de ejercicios, la cual con el paso de los días y gracias al maná se había intensificado, aumentando las series de repeticiones en sus ejercicios y los kilómetros a recorrer. Eso sin contar los entrenamientos de su energía y los medallones de Bethel mejorando su uso notablemente. Aunque en esta ocasión Gwen notaba como Ben parecía haberse centrado el triple en su entrenamiento, no diciendo palabra alguna y manteniendo una expresión seria en su rostro. Siendo esta su forma de intentar olvidar lo que soñó durante la noche. Hasta que tomaron un descanso sentándose en una roca de gran tamaño al terminar con su rutina. Momento en que Gwen quiso entender qué le pasaba. Ben, ya me estás preocupando, ¿qué es lo que te pasa exactamente? Has estado actuando más raro de lo normal durante toda la mañana. Cuestionó la joven, sujetando uno de sus hombros con firmeza para que la mirase, no se movería de allí sin que respondiera. El castaño suspiró resignado, ya conociendo el carácter de la joven, por lo que decidió acatar a su petición, omitiendo los detalles más gráficos. Soñé que la Tierra era invadida por un alienígena y no fuimos capaces de detenerlo, a pesar de intentar pelear contra él. Comenzó a relatar el castaño y Gwen escuchaba con atención, teniendo un mal presentimiento de lo próximo que oiría al verlo así de angustiado. ¿Y yo era el último en pie? Fue horrible, los vi a ustedes muertos. Declaró Ben dándole un leve escalofrío a su prima, quien ya entendió su estado de ánimo. Por lo que se mantuvo en silencio un momento, pensando en qué podría ser lo más apropiado para decir en esta situación. Hasta que él volvió a tomar la palabra. Me horroricé al pensar que tú habías muerto aquella vez y pensar en la posibilidad de que todos ustedes les pase lo mismo. Afectó bastante, lo siento, sé que hace poco te ayude a mantener la calma cuando peleamos contra X. Debo ser un hipócrita. Decía con una triste sonrisa en su rostro, denotando su agotamiento mental, sintiendo que toda su realidad es más de lo que podía manejar, costándole aceptarlo aún después de todo lo que ha pasado hasta el momento. Por su parte Gwen permanecía en silencio, viéndolo con pena y leve pesar, pues comúnmente daba la impresión de asimilar aquellas situaciones con bastante madurez después de un tiempo. Claramente estaba equivocada y mantenía secuelas que le seguían afectando y se guardaba para sí mismo. Pensaba en qué podría ser lo más adecuado decir para ayudarlo tal como él lo había hecho con ella. No estás solo. Dijo simplemente llamando la atención del castaño, quien la miraba confundido. ¿Cómo? Preguntó confundido. Pues eso, no estás solo, si te soy honesta Ben, a mí también me asusta esa posibilidad, pero siempre tanto tú como el abuelo y las chicas han estado allí para ayudarme o salvarme la vida, aun si por poco no lo cuento en ocasiones, al final logramos superarlo y continuar con este alocado viaje. Decía tranquilamente la joven viendo el cielo antes de continuar. No eres un hipócrita, solo haces lo que puedes por ayudarnos, así que no temas en pedirnos ayuda, allí estaremos para ti. Dijo viéndolo con una sonrisa conmoviendo al reencarnado, teniendo un brillo de alegría en sus ojos. Gracias Gwen, creo que en verdad me hacía falta oír eso. ¿Sabes? Eres buena motivando a la gente, serías una gran líder. Dijo Ben con una leve risa compartida por ella. Sintiéndose agradecido por su apoyo, no solo por su temor ante su pesadilla, sino también por su particular situación en ese mundo, le agradó que le dijeran que no estaba solo. Puede que algún día llegue ese momento, como dijo el abuelo, eventualmente habrá un nuevo grupo de plomeros en la Tierra. A ambos nos tocará liderar a nuevos miembros algún día. Dijo Gwen más animada pensando en el futuro. No sabes cuánta razón hay en tus palabras, Gwen. Pensó el castaño recordando a los jóvenes plomeros y la futura invasión Hybrid. Para luego recibir un leve golpe en su hombro por parte de la peli naranja a modo de juego. En fin, ya me cansé de tanto entrenamiento, mejor volvamos al camper. Dijo Gwen bajando de la roca seguida por Ben, quien se sentía de mejor ánimo por su apoyo, no solo por su pesadilla, sino también por su situación en ese mundo, aunque una leve espina de culpa atravesó su corazón al pensar en la posibilidad que se entere de que no era Ben realmente, dejando ese tema en particular al futuro. Después de haberse bañado y desayunado, los Tennyson retomaron su camino hasta finalmente llegar a la ciudad, teniendo un día bastante tranquilo. Siendo lo más destacable que al llegar a un centro comercial, Ben vio en la vitrina de una tienda de ropa un par de guantes sin dedos color negro hechos de tela gruesa, los cuales llegaban hasta los codos. Habiendo tenido una idea con respecto a los hechizos de Bethel para comenzar a ponerlos en uso de forma más práctica a la hora de actuar. Por lo que le pidió a su abuelo si podían comprarlos.
A lo que este sin problemas accedió después de que le explicara el motivo por el que los quería. Siendo apoyado en su decisión por Gwen. Continuando sus compras hasta tener todo lo necesario, recorrieron la ciudad en el camper hasta llegar al estacionamiento de un parque. Momento en el que los jóvenes aprovecharon para llevar a cabo su plan, buscando el collar con los medallones y con aguja e hilo en mano, procedieron a bordar los artículos mágicos a lo largo de los guantes ante la curiosa mirada de Max. Tomándose su tiempo para asegurarse de que estuvieran bien sujetos en su lugar, terminando su proyecto en un par de horas luego de varios intentos. En el guante izquierdo se encontraban 3 medallones, mientras que en el derecho estaban los otros 2. Probándose cada uno un guante sacudiendo con fuerza sus brazos para asegurarse de que no se cayeran. Bien, ahora estaremos preparados por si ambos necesitamos más poder en una pelea. Dijo Ben animado. Celebrando su éxito chocando su palma con Gwen. Lo mismo digo, fue una buena idea conseguir estos guantes, me siento poderosa. Dijo Gwen posando, cruzando su brazo frente a su torso. Cosa que los hizo reír a ambos. Bueno niños, me alegro de que se diviertan, pero recuerden que esos medallones no son juguetes, así que mejor guárdenlos hasta cuando sean necesarios. Dijo Max con una leve sonrisa, a lo que sus nietos hicieron lo indicado. Sí, abuelo. Dijeron ambos al unísono. Quitándose los guantes y guardándolos donde siempre. En un abrir y cerrar de ojos la noche llegó y mientras la familia Tennyson conducía por la carretera de la ciudad, las noticias de la televisión llamaron su atención. Estamos en vivo desde la escena de una persecución, es un auto robado y se localiza a unas horas de la Reserva Federal en Denver. Están armados y se cree que los ladrones tienen un rehén, informaba un reportero. Grabando la persecución sobre un helicóptero, transmitiendo cómo un vehículo de carga color rojo era perseguido por un par de patrullas. Percatándose que la misma calle en la que se encontraban, estando bastante por delante de aquel vehículo. Por lo que el trío, ya sabiendo lo que debían hacer, Max se aceleró mientras que Gwen se colocaba su máscara al igual que Ben, además de invocar a Diamante. Explicándole la situación, se preparó materializando su armadura y una vez el camper se detuvo, el trío se bajó rápidamente, esperando al vehículo robado en uno de los costados de la carretera, mientras que Max los esperaría más adelante. No tardando mucho en saltar a la acción, viendo cómo el auto y las patrullas se acercaban. ¿Listos, chicos?, preguntó Black Cat, a lo que sus compañeros asintieron. Es tu momento, Diamante. Dijo Purple Guy. Hagamos esto. Dijo la mencionada concentrada. Para luego dar un golpe al concreto. Enterrando su puño en la superficie, provocando que varios fragmentos de diamante brotaran en la carretera. Reventado uno de los neumáticos de vehículo de los ladrones, el cual giró bruscamente hasta detenerse frente a las patrullas de policía. Maldiciendo su mala suerte, el par de ladrones salió del vehículo listos para atacar. Uno de los hombres tenía un arma que no parecía de este mundo, siendo este un camión eléctrico. Con el cual apuntó a los policías y disparó una corriente eléctrica a una de las patrullas, haciéndolo explotar, y mientras que los oficiales rápidamente se alejaron de los vehículos para evitar ser alcanzados por el daño colateral. Mierda. ¿En serio, de dónde sacan armas tan avanzadas estos weones de porquería? Se preguntó Ben mentalmente con fastidio. Indicándoles a sus compañeras que era el momento de actuar, corriendo hasta la carretera por detrás del vehículo robado, pasando desapercibidos gracias al humo que desprendía debido al choque, hasta que Diamante fue la primera en hacerse notar. Acercándose rápidamente al hombre armado, quien apenas se dio la vuelta al armado, recibió un duro golpe en toda la cara antes de poder usar su arma, siendo noqueando al instante. Llamando la atención del personal de noticias sobre el helicóptero, comenzando a informar sobre lo acontecido. Esperen un momento, el vehículo robado parece haber sufrido un accidente y los ladrones comenzaron un ataque contra la policía, sin embargo, la heroína Diamante apareció y dejó fuera de combate a uno de ellos. Decía el reportero con sorpresa y emoción en su tono, expectante a lo próximo que sucedería. El segundo hombre bajó del costado opuesto del camión sujetando al rehén por el cuello con un brazo, mientras que en su otra mano tenía su cañón eléctrico, caminando al frente del vehículo, estaba por amenazar a Diamante hasta que una voz detrás de él lo sorprendió. Oh, yo no haría eso si fuese tú. Dijo una voz femenina y seguido a eso sintió como el rehén era repentinamente jalado, liberado de su agarre y su arma dejaba su mano. Volteándose apresuradamente vio a Purple Guy frente a él y tras este Black Cat mantenía a salvo al rehén, siendo ella quien lo alejó con sus látigos. Esto te va a doler. Dijo el hombre de morado, habiéndole quitado su arma al momento en que se volteó, el hombre indefenso e intimidado intentó huir.
deteniéndose al ser sujetado por el cuello por un látigo de energía para luego ser jalado hacia atrás, recibiendo un golpe en la cara mandándolo a la inconsciencia. Bueno, otra misión cumplida. Dijo Ben tranquilamente viendo con curiosidad el arma en sus manos. Pensando que podría ser útil, viendo cómo la Petrosapien caminaba hasta él sujetando arma del otro hombre. Muchas gracias por rescatarme. Dijo el rehén aliviado. No se preocupe, solo hacemos nuestro trabajo. Dijo Black Cat con una sonrisa bajo su máscara. Impresionante, una vez más el enigmático equipo de héroes resuelto la situación y neutralizado el peligro. Es una bendición que hayan aparecido para ayudar a mantener la paz. Dijo el reportero con emoción compartida por sus espectadores. Siendo su transmisión interceptada por la nave en la órbita de la Tierra y transmitida en las pantallas de la sala donde Vilgax estaba recuperándose, viendo con disgusto las noticias. El Chaquetrix desperdicia su poder. Dijo con desprecio en su voz. ¿Debo enviar más robots para recuperarlo? Preguntó su teniente robótico. Viendo cómo la cápsula de recuperación se abría y de entre el vapor emergente de su interior, la amenazante silueta de Vilgax fue visible, negando a su pregunta. ¡No! Me encargaré personalmente. Dijo listo para la cacería. Horas más tarde, el trío de viajeros avanzaba por la carretera a las afueras de una ciudad en dirección al monte Rushmore por sugerencia de Max, quien aseguraba esperanzado que hoy sería otro día en cual podrían relajarse sin incidentes. Cosa que hizo reír levemente a sus nietos. Abuelo, creo que en este punto del viaje podemos esperarnos cualquier cosa, no tengas muchas esperanzas al llegar allí. Decía Gwen revisando información de dicho lugar en su computadora. La esperanza es lo último que se pierde, ya verán, cuando lleguemos podremos relajarnos y disfrutar de una tranquila tarde. Afirmaba firmemente el hombre mayor. Jeje, lo que te haga feliz, abuelo. Decía Ben observando por la ventana un gran campo en el cual se encontraban varios bisontes. Mientras que, en la nave del conquistador, este se encontraba en la sala de control junto a su teniente. Habiéndole ordenado que triangulara la ubicación de la última activación del Chaquetrix con el mapa terrestre con el fin de calcular el camino que seguirían. Señor Vilgax, ya hemos trazado la ruta por la que es más probable que se traslade el portador Chaquetrix. Dijo mostrando un mapa en el que se resaltaba una carretera en específico cercana a una ciudad. Perfecto, fija el curso hasta el poblado terrícola, muy pronto resolveré toda esta situación y obtendré lo que me pertenece. Dijo Vilgax. Viendo cómo en varias pantallas de la sala se apreciaban a las heroínas ayudando a las personas en distintas situaciones, rompiendo una de ellas de un golpe de la molestia que sentía. A lo que el robot acató la orden dirigiendo la nave rumbo a la Tierra. Estipulando que llegarían en menos de una hora en llegar a la ubicación designada. Mientras que en una nave en otro sector del espacio Tetrax se percató de la incursión de Vilgax a la Tierra, habiendo estado monitoreando su nave en caso de que éste haga otro intento por obtener el Chaquetrix, y el día había llegado. La nave se dirige a la Tierra, Vilgax debe hacerse recuperado completamente de sus lesiones, Gluto fija rumbo a la Tierra, debemos detenerlo antes de que sea muy tarde. Dijo Tetrax seriamente a su compañero. El cual era un individuo gelatinoso color rojo pálido de 3 ojos amarillos, estando equipado con un traje mecánico en su parte inferior. Quien desde su tablero de control asintió, dirigiendo la nave en dirección al planeta y Tetrax se dirigía a otra sala a equiparse para la futura confrontación. Resiste todo lo que puedas, Ben, la ayuda viene en camino. Pensó el Petrosapien, esperando que el joven y sus compañeros sean capaces de manejar la situación hasta su llegada. Tiempo después, la gran nave del conquistador había arribado manteniéndose suspendida sobre la superficie terrestre. Abriéndose una compuerta en la zona inferior, una gran cantidad de mechadroides fue desplegada, al igual que una gran esfera metálica con púas, la cual cayó como un meteorito hasta el suelo. Comenzando el trayecto hasta la ciudad, los robots habiéndose adelantado a su amo, comenzando el ataque con el único fin de llamar la atención del portador del Chaquetrix. Las máquinas disparaban a diestra y siniestra contra todo lo que esté a su paso, ya sean edificios, automóviles o personas quienes, sorprendidas y aterradas ante el repentino suceso, intentaban huir de la masacre. Siendo cazados por los robots, quienes al detectar a los terrícolas que se alejaban, disparaban con mortal precisión. Generando gran destrucción por el poblado que cada vez iba en aumento. A lo lejos en la carretera, los Tennyson vieron con sorpresa como una gran explosión con forma de hongo arrasó completamente con un distrito de la ciudad, viéndose además tenía grandes columnas de humo desde otras zonas de la misma. Abuelo, debemos ir a ayudar.
Dijo Gwen alarmada ante lo recién acontecido. Lo sé, Gwen, pero primero debemos ir al monte Rushmore para prepararnos para lo que sea que haya ocurrido en la ciudad. Dijo Max en un tono serio, no queriendo arriesgar sus vidas sin tener el equipo adecuado antes de actuar ante esta situación. Cosa que provocó que su nieta protestara ante su decisión, mientras que Ben por otro lado no perdió ni un solo segundo en abrir la puerta del camper y salir volando del camper ante la incredulidad de sus acompañantes al llevarse uno de los guantes con los medallones. Junto a su máscara, haciendo caso omiso de sus gritos indicándole que regresara. Mientras más se acercaba a la ciudad, se mentalizaba en lo que estaría por ocurrir una vez llegase. Max tenía razón en cuanto a ir al monte Rushmore para equiparse, pero no se podía permitir que Vilgax provocara una masacre hasta su llegada. Cada segundo contaba en ese momento. Por lo que invocó a la pironite manteniéndola suspendida en el aire a su lado gracias a su telequinesis. Estando bastante confundida por tal situación, se incorporó impulsándose con sus llamas, notando el humo proveniente de la ciudad a la que se dirigían. «Ven, dime qué está pasando». Pidió, a lo que aludido respondió en un tono serio con la mirada fija en el frente. «Están atacando la ciudad, tengo la sensación de que se trata de esos robots que buscan el Jaquetrix, pero esta vez a gran escala», explicó el castaño en un tono serio. Cosa que sorprendió tanto a su compañera en el exterior como al resto en el interior del reloj. «¿Y por qué vas solo? Deberíamos ir junto a Max y Gwen para afrontar esto», sugirió al ya entender la situación, aumentando ligeramente el calor de sus llamas por el enojo. «El abuelo dice que debemos ir a la base de los plómeros en el monte Rushmore para estar lo suficientemente preparados, pero no podía quedarme quieto mientras atacan la ciudad. Por lo que te pido que intentes mantener la concentración, no sabemos qué pueda pasar». Concluyó su explicación, recibiendo un asentimiento de Blaze mentalizándose en dar todo de sí para detenerse a lo que sea que haya atacado el poblado. Misma reacción del resto de sus hermanas si tenían la oportunidad de salir para unirse a la lucha. Mientras que Ben reflexionaba sobre los recursos que poseía para esta incursión. Siendo los principales los medallones. Durante bastante tiempo él junto a Gwen estuvieron estudiando y practicando su uso, descubriendo las habilidades que cada uno poseía. Su poder era bastante grande, aunque su control sobre estos aún era relativamente bajo a pesar de su facilidad natural para manejar el maná. Tendría que arreglárselas para sacarles el máximo provecho que pudiera. Habiendo llegado a la ciudad, aterrizaron en una de las calles del distrito destruido, abriendo sus ojos a más no poder al ver el escenario apocalíptico que los rodeaba, edificios completamente destruidos con llamas aún crepitando sobre los escombros. Caminando unos pasos al frente, Blaze, para su horror, vio la figura carbonizada de una persona, siendo apenas reconocible por el grave daño que sufrió su cuerpo, pero lo peor de todo fue percatarse de que la persona estaba sosteniendo una figura más pequeña al momento del ataque. Siendo unos de los muchos civiles que habían intentado huir. La pironite sentía como su corazón se aplastaba a causa del horror, muchos más cuerpos sin vida se encontraban en cualquier dirección a la que dirigiera su mirada, hiperventilándose ante lo visto, perdiendo el control de sus llamas que se volvían cada vez más prominentes, bailando erráticamente sobre su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Quién pudo atreverse a hacer algo tan cruel? Se cuestionaba internamente cada vez más alterada, imaginando el miedo y dolor que debieron haber sentido aquellas personas en ese momento, sintiendo como el maná oscuro comenzaba a emerger desde lo más profundo de emerger al alimentarse de sus emociones negativas, provocando de sus llamas oscilaran entre el amarillo brillante y el rojo oscuro. Y el castaño no se encontraba mejor, sintiendo unas enormes ganas de vomitar al ver la gran cantidad de personas muertas. No era la primera vez que veía a alguien así debido a su trabajo, pero esto no tenía comparación. Apretando sus puños conteniendo la enorme rabia que sentía, sus ojos se volvieron de un intenso color morado con un fugaz tono negro en sus escleróticas antes de disiparse, al tener sus emociones llegando a su límite. Viendo cómo el fuego a su alrededor y en sectores cercanos al distrito destruido se desplazaba en el aire en todas direcciones, arremolinándose alrededor del cuerpo de la pironite, quien de forma casi subconsciente fue capaz de tal acción, hasta que un pilar de llamas carmesí se elevó unos metros en el cielo. Encontrándose en su estado explosivo ante la sorprendida mirada de Ben, el cual no tuvo la oportunidad de decir algo al tener que esquivar un disparo de energía proveniente de uno de los drones de Vilgax, que al ver cómo las llamas de la ciudad convergían en un solo punto y subsecuente pilar carmesí en la distancia comenzaron a aproximarse a su ubicación desde todas direcciones, comenzando el ataque al detectar a su objetivo.
Aflorando la ira del castaño al ver a los responsables de tal horrible acto volar a su alrededor, arremetió contra ellos concentrando maná en sus manos, comenzó a disparar rayos de maná haciendo explotar a las máquinas con cada disparo al incrementar su potencia al alimentarse de su ira a la par que esquivaba los continuos disparos que generaban. Hasta que en un instante una gran cantidad de robots estallaron al impactar un gran torrente de llamas por parte de Blaze, uniéndose a la lucha bombardeando a las máquinas con gran ferocidad. Viendo todo de color rojo consumida por el odio, manteniendo su conciencia con un solo propósito, encontrar al responsable de lo ocurrido y destruirlo. Pareciendo un campo de guerra por la multitud de explosiones que ocurrían en la zona, a la par que las autoridades de la ciudad comenzaron a despejar el área circundante. Ayudando a civiles heridos a alejarse hasta un lugar seguro, viendo sorprendidos como los robots esparcidos por la ciudad dejaron de atacar sus alrededores, dirigiéndose todos en la misma dirección. El par se encontraba de pie en el suelo rodeados por llamas, observando a los robots restantes a su alrededor con enojo. Siendo reflejado en la intensidad del fuego que cubría el cuerpo de Blaze y la ferocidad con la que ambos peleaban. La pironite bajó la guardia por un momento al ya no haber robots a la vista, respirando agitadamente, sin percatarse cómo las rocas de su cuerpo comenzaban a agrietarse y fundirse levemente en algunas secciones. Sin embargo, el castaño se mantuvo alerta en todo momento, sabiendo que esto apenas había comenzado. Alcanzando a notar cómo de entre el humo que rodea la zona de la batalla, unas cuerdas de energía fueron disparadas contra ambos. Por lo que rápidamente saltó a un costado, dejando pasar de largo las cuerdas incrustándose en una pared. Mientras que a unos metros de distancia su compañera había disuelto el metal de las cuerdas sin siquiera percatarse de ello. Al tener una temperatura tan alta que había alcanzado en ese momento. Viendo poco como una gran esfera metálica se acercaba a ellos, hasta detenerse a unos metros y comenzó a extenderse a ambos lados desde el centro, desde el cual se abrió una compuerta, revelando la silueta del conquistador, hasta que finalmente salió de la esfera, teniendo su gran cuerpo cubierto casi por completo por una armadura marrón oscuro. Dejando sus musculosos brazos expuestos, teniendo varios cilindros unidos a estos, parándose en toda su altura, dejando ver su rostro parcialmente cubierto por una máscara mecánica con un par de tubos a cada lado sobre su boca. Con varios tentáculos extendidos desde su rostro hasta la altura de su pecho viéndose impotente e intimidante. Al fin conozco a quien me ha causado tantos problemas, han eludido mis intentos previos por obtener el Chaquetrix, pero ahora lo haré con mis propias manos. Dijo seriamente estrechando sus ojos viendo a Ben. Sabiendo que, a pesar de su apariencia, demostró ser alguien destacable a la hora de luchar, esperando que sea un reto digno para obtener su objetivo, molestando mucho a la pironita y las demás chicas dentro del reloj. Al entender que él había sido el responsable tras todos los ataques previos contra ellas. Ya no aguantando más la ira se rodeó por un intento manto de llamas, arremetiendo contra Vilgax mientras emitía un gran grito de guerra, dejando un rastro de quemaduras por el suelo a medida que se acercaba a una monstruosa velocidad. A lo que Vilgax abrió sus ojos con sorpresa, recibiendo un golpe en su torso, siendo arrastrado por la corriente de llamas que vino después hasta impactar con unos escombros, levantando un gran nube de humo. Sorprendiendo al castaño por la repentina ofensiva, a la par que el brazo con el que Blaze había golpeado ahora presentaba mayores grietas en sus rocas de las cuales algunos fragmentos caían al suelo. Entrecerrando sus ojos al sentir un creciente dolor en todo su cuerpo, soltando un gruñido de rabia al ver cómo Vilgax salía a través del humo y de los escombros. Presentando unas leves quemaduras en sus brazos y tentáculos, pero aún aparentando estar en óptimas condiciones. Me sorprende que una pironite haya alcanzado ese tipo de evolución, nunca había visto algo similar en miembros de tu especie. Decía el conquistador con reconocimiento en su voz, apagando distraídamente una leve llama que persistía en su hombro. Al verlo salir casi impune de su ataque, Blaze volvió a arremeter contra Vilgax, con las llamas rojas sin dejar de emanar amenazantes sobre ella, mientras que por su lado Vilgax imitó su acción corriendo contra ella a una sorprendente velocidad para su tamaño y Ben permanecía alejado unos menos, no siendo más que un estorbo en la pelea en esos momentos, esperando atentamente el momento apropiado para respaldar a su compañera.
Ambos contendientes estaban cara a cara, listos para lanzar un golpe contra el otro. Blaze apuntó su puño a la cabeza de Vilgax, sin embargo, este movió su cabeza a un costado al último segundo, eludiendo el torrente de llamas que emergieron desde su puño poco después, propinándole un golpe a la pironite con tal fuerza que la mandó a volar, arrastrándose varios metros por el suelo, atravesando todo escombro que estuviera en su camino hasta detenerse de golpe con una explosión de calor. Viéndose como las rocas de su abdomen donde había golpeado se resquebrajaron hasta caer al suelo, dejando expuesta más de su piel color rojo oscuro, temblando notablemente aguantando el dolor tanto del golpe como por su propio poder se elevó al cielo concentrándose para su próximo ataque. Blaze. Gritó Ben alarmado al ver su estado físico, el uso de ese poder que aún era incapaz de controlar estaba dañándola considerablemente con cada minuto que permanecía en ese estado, al punto en que podría llegar a ser fatal. Por su parte Vilgax observaba con detenimiento cómo la pironite comenzó a generar varias esferas de fuego carmesí que lanzó en su dirección como una lluvia de estrellas, por lo que comenzó a esquivar con gran precisión y velocidad cada una de estas, que dejaba una explosión y un cráter de considerable tamaño al impactar contra el suelo. Sin embargo, la situación progresó a un punto en que la ráfaga de fuego era ineludible, siendo bombardeado por una multitud de explosiones. La pironite carmesí respiraba con dificultad al momento de cesar ataque, habiendo disminuido la cantidad de llamas en su cuerpo, comenzando a regresar a su apariencia normal. Por un segundo pensó que había logrado acabar con el quimera sui generis. Pero para su incredulidad compartida por el castaño Vilgax saltó desde el cráter atravesando la gran cortina de humo, acercándose rápidamente hasta su oponente propinándole un brutal golpe descendente con ambos brazos con la musculatura aumentada, estrellándola en un segundo contra el suelo. Aterrizando cerca de ella Vilgax caminó unos pasos en su dirección, disminuyendo la masa de sus músculos, adquiriendo heridas de mayor notoriedad en las zonas expuestas de su cuerpo sobre todo en sus brazos, que usó para protegerse de las explosiones. Viendo la gravedad de su estado, apenas desprendiendo unas llamas en su cabeza, perdiendo gran parte de las rocas agrietadas de su cuerpo apenas cubriendo su rostro junto a la parte superior de su pecho y cintura junto a unas rocas esparcidas de manera aleatoria por sus brazos y piernas. Mientras que magma emanaba desde algunas heridas en su piel ahora de color amarillo, siendo esta su sangre. Blaze apenas consciente veía con una mezcla de temor y pesar la figura inminente del conquistador sobre ella quien alzaba un puño listo para darle el golpe de gracia, cerrando sus ojos esperando su inminente final. Uno que jamás llegó gracias a Ben quien al ver a su novia en peligro mortal no perdió tiempo, usando el hechizo elemental, concentró su maná en sus palmas para luego golpearlas con fuerza en el suelo, iluminándolo un momento antes de que un pilaré de roca saliera disparado contra Vilgax, golpeándolo directamente en toda la mitad superior de su cuerpo, mandándolo a volar una gran distancia antes de impactar duramente contra el suelo. Momento que el castaño aprovechó para correr hasta la pironite. Blaze por Dios, lo lamento mucho haberte traído a esto, pero no preocupes pronto estarás bien. Decía Ben con desesperación y arrepentimiento en su voz, sujetando con delicadeza su cabeza y torso usando el medallón de restauración para sanar sus heridas, rodeándola con un brillo amarillo que comenzó a cerrar sus heridas además de disipar las grietas en sus rocas y provocar que nuevas se formaran desde su piel expuesta. Mientras el proceso ocurría la aludida veía cansadamente el rostro cubierto de su pareja por la máscara no necesitando que esté expuesto para saber lo preocupado que estaba por ella, sus acciones eran evidentes de eso. Ella misma lamentaba su imprudente forma de actuar y haberse dejado por el odio y la tristeza al ver a las víctimas del ataque de Vilgax. Quería decirle algo, lo que sea para calmar su angustia, pero estaba muy agotada como para hablar por lo que en su lugar sujetó la mano que mantenía sobre su abdomen, captando su atención viéndose a los ojos por un momento que pareció eterno deseando que se mantenga a salvo antes de que el símbolo en su collar comenzó a parpadear antes de desaparecer. Ben se mantuvo arrodillado por un momento, escuchando un estruendo a la distancia sabiendo a quién pertenecía, pero no le prestó importancia, no sabiendo si se debía a la conexión de poder que había adquirido con ella, pero pudo entender el tácito mensaje de su novia, levantándose poco después al escuchar la voz del conquistador acercarse. El chaquetrix usado como un juguete por un niño que no comprende el alcance de su poder. Dijo Vilgax molesto caminando hasta Ben, habiendo visto la interacción entre él y la pironite. Cierra la boca, ¿qué sabrás tú? Un monstruo que no hace otra cosa que destruir la vida de otros por sus propios intereses. Y eso jamás te voy a perdonar, puedes estar seguro de eso. Decía mortalmente serio el joven viéndolo directamente mientras se acercaba.
curioso ante tal declaración. ¿Qué, no me vas a perdonar? No me hagas reír, esto va más allá de lo que puedas comprender, pero ya fue suficiente charla, espero que puedas ofrecer una pelea a la altura de la pironite. Dijo Vilgax deteniéndose a unos metros de Ben, ambos listos para pelear. El conquistador tomó la iniciativa corriendo contra el joven, mientras que éste se concentraba usando el medallón psíquico para hacer levitar varios escombros de distintos tamaños y lanzarlos contra Vilgax, a lo que éste eludía con relativa facilidad, destruyendo de un golpe los escombros que no alcanzaba a esquivar sin detener su marcha. Estando frente a Ben, extendió su puño para golpearlo, fallando al ver cómo éste levitó rápidamente a un costado, extendiendo ambas manos hacia adelante lanzó una corriente eléctrica que Vilgax no fue capaz de esquivar, gruñendo de dolor un momento antes de abalanzarse contra Ben. Bien, tal parece que la electricidad es más efectiva que el fuego, entonces a aprovecharlo. Pensaba el castaño, desprendiendo electricidad de su cuerpo, facilitándole el poder esquivar los constantes golpes de Vilgax, equiparando su velocidad, para luego saltar sobre él, al esquivar un último golpe conectando una patada doble electrificada sobre su torso, empujándolo 1 metro de distancia para luego lanzarle telepáticamente un autobús destruido. Sin detenerse usó una gran cantidad de maná para sepultar a su enemigo sobre un gran cúmulo de escombros. Respirando con pesadez, resentía el desgaste de maná empleado en los medallones, aún era un novato en el uso de la magia y todavía le faltaba entrenar más para poder usarlos de forma prolongada y en toda su magnitud. Teniendo que seguir aguantando hasta que el Chaquetrix se recargue y eventualmente su familia llegue para darle apoyo con armamento pesado. Sintiendo un leve temblor en el suelo, vio como su enemigo emergía de los escombros con la musculatura de sus brazos expandida, volviendo a correr en su contra. Por lo que volvió a rodearse de electricidad, sin embargo, esta vez se movía más lento al haber gastado una gran cantidad de energía. Apenas logrando esquivar los primeros golpes, hasta que Vilgax impactó su puño sobre el cuerpo de Ben, arrastrándose por el suelo unos metros, gritando del dolor al sentir como su brazo derecho junto a sus costillas del mismo costado se habían roto, y de no ser por la capa de energía que cubría su cuerpo, Vilgax lo habría matado de un golpe. Removiendo parcialmente su máscara, tosió una notable cantidad de sangre. A lo que rápidamente regeneró sus graves heridas, apenas alcanzando a esquivar levitando el siguiente golpe del conquistador, el cual generó un cráter en el suelo. Tengo que reconocer que tienes habilidades interesantes, a pesar de tus debilidades sabes dar una buena pelea. Reconoció el conquistador, listo para continuar con la pelea. Cosa que pareció molestar al castaño. ¿Se supone que debo sentirme halago?, cuestionaba el castaño, aterrizando en el suelo, sujetándose el brazo derecho como reflejo, recordando el intenso dolor que sintió hace apenas unos segundos. Deberías, no cualquiera consigue captar mi atención. Dijo con un estoico orgullo, como si fuera todo un logro que reconociera su fuerza, molestando aún más al joven, estando por volver a usar el poder de los medallones para confrontarlo. El suelo comenzó a temblar y repentinamente una enorme serpiente hecha de roca emergió desde el suelo en dirección a Vilgax, quien, levemente sorprendido, sujetó sus mandíbulas cuando intentó morderlo. Sin embargo, el reptil rocoso se enroscó a su alrededor, comenzando a apretar a su cautivo igual a una boa constrictor. Ante la desconcertada mirada de Ben, pues él no había sido el responsable de crearla, obteniendo su respuesta al ver cómo el camper había llegado hasta su ubicación y Gwen traía su máscara puesta junto al otro guante con los medallones restantes, habiendo usado el hechizo de reanimación para crear a la serpiente. Y Max veía con sorpresa e incredulidad al conquistador. ¡No! No puede ser él, dijo el hombre, no creyendo que su viejo enemigo siguiera con vida. Rápido, vayámonos de aquí, ordenó Gwen, sujetando el brazo de su primo, quien sin oponer resistencia la siguió al interior del camper, alejándose rápidamente de la zona. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Ya llegaron al monte Rushmore?, cuestionaba el castaño antes de recibir un fuerte golpe en un hombro por parte de su prima. Eso te lo mereces por saltar a pelear a lo loco por tu cuenta, no íbamos a dejar que hagas esto solo, dijo la joven molesta viendo cómo el castaño se frotaba el brazo adolorido. No es momento de que ambos peleen, no solo es un alien que busca el reloj, Vilgax ha regresado, dijo Max seriamente, sorprendiendo a Gwen. Pensé que lo habías hecho estallar hace años, dijo la peli naranja desconcertada. Pero antes de que pudieran seguir hablando, unas explosiones cerca del camper los interrumpió, siendo provocadas por los pocos robots de Vilgax que aún permanecían en la ciudad. Max conducía el camper lo mejor que podía, evitando los disparos, además de tener la ayuda de Gwen, quien usaba el hechizo de la suerte para aumentar las probabilidades de salir ilesos. Se están acercando muy rápido,
dijo Gwen usando un rifle desde una de las ventanas, destruyendo algunos robots de disparos precisos gracias a su medallón. La cosa se pondrá peor si no llegamos al monte Rushmore, dijo Max concentrado en el camino. Mientras que Ben notó como el Chaquetrix se había recargado, por lo que con dudas en su mente decidió invocar a Insectoide para encargarse de los robots. ¿Cuál es la situación?, preguntó seriamente al ver el estado de su hermana, quien había quedado inconsciente al momento de regresar al Chaquetrix. Robots nos persiguen desde el cielo, derríbalos por favor, pidió Ben, a lo que ella asintió saliendo del camper. Volando en dirección a las máquinas, esquivando ágilmente los disparos dirigidos a su persona hasta aterrizar sobre uno de ellos, lanzando un chorro de mucosidades de su boca contra otro robot. Logrando atinar en su cañón, que al continuar con sus disparos acabó explotando al no poder liberar la energía. Seguido de esto, recorrió la superficie del robot en el que se encontraba sujetada hasta llegar a la parte posterior, en donde encontró su fuente de energía, destruyéndola con su aguijón. Mientras que Vilgax ya había hecho añicos a la serpiente de roca, para luego saltar sobre uno de sus robots, que descendió en su dirección al atraerlo con un comunicador en su máscara, comenzando a perseguir el camper, acercándose a Insectoide al verla pelear en el aire. Quien, sorprendida por la arremetida, tuvo dificultades para mantenerse en el aire por el gran peso de Vilgax, quien la sujetaba por su aguijón, intentando hacer que la soltara. No podrán escapar, el Chaquetrix será mío, declaró seriamente. Solo en tus más estúpidos sueños, respondió la chica insecto lanzando un chorro de mucosidad a Vilgax desde su boca, logrando que la soltase y cayera a la carretera, para luego tener que eludir casi al instante los láseres de los últimos 3 robots quienes la flanqueaban, estando a su merced, pero para su fortuna y confusión uno de los robots estalló debido a unas granadas lanzadas desde más arriba, dándole la oportunidad de esquivar los disparos del par restante, logrando ver a quien la había ayudado. Siendo un hombre con un traje negro con un casco cilíndrico, volando sobre en una tabla color azul con un lanzagranadas en sus manos. Reconociendo al recién llegado por la descripción que tanto la Pironite como la Tetraman les habían dado a todas luego de haber peleado contra los cazadores. Déjame adivinar, tú debes ser Tetrax, ¿verdad?, dijo la Lepidopteran volando junto al mencionado. Así es, pero no hay tiempo para las presentaciones, tenemos un asunto más importante entre manos, dijo el Petrosapien seriamente volando contra uno de los robots. Al igual que Insectoide arremetiendo contra el otro, arreglándoselas para destruirlo o al atacar su núcleo directamente. Siendo imitada por Tetrax, quien al ver ese punto débil, convirtió uno de sus brazos en una cuchilla realizando un rápido corte. El cazarrecompensas había usado el teletransportador de su nave al momento de llegar a la órbita terrestre para unirse a la pelea aprovechando el elemento sorpresa, además de mantener a su compañero fuera de peligro. Mientras que el reencarnado estaba sorprendido al oír la conversación a través del Chaquetrix. Pues recordaba que Tetrax no participaba en esta lucha, pero no se quejaría por eso, un cambio favorable siempre sería bienvenido. Vilgax se quitó casi al instante la mucosidad que lo cubría, realizando saltos constantes sobre los techos de los edificios cercanos, reanudando su persecución a los Tennyson. Aterrizando frente al camper, a lo que Max tuvo que dar un giro brusco para evitar una colisión contra su enemigo, derrapando hasta detener momentáneamente el vehículo para poder retomar el control. Mientras que Ben veía con frustración a Vilgax, si la situación seguía como hasta ahora, no tardaría en matarlos a todos para obtener el reloj, por lo que se quitó su guante con los medallones, no le servirían actualmente al estar casi sin maná, buscando uno de los cañones eléctricos recientemente adquiridos volvería a unirse a la pelea, para poder darles la oportunidad a Max y Gwen de salir de la ciudad. Saliendo del camper, comenzó a correr mientras lanzaba unas esferas de maná a Vilgax llamando su atención. A la par que Gwen le gritaba que regresara. «Ven. Vuelve aquí, no te arriesgues de nuevo», exclamó estando a punto de ir por él otra vez, siendo detenida por Max, quien no quería que ella misma se expusiera también al peligro. «No vayas, Gwen, por favor, no te arriesgues tú también», pidió sujetándola por uno de sus hombros hasta que ambos escucharon las palabras de Ben. «Ustedes vayan al monte Rushmore. Nosotros aguantaremos aquí», gritó esquivando la arremetida de Vilgax usando su maná para moverse con más velocidad. Además de ver cómo Insectoide y Tetrax se acercaban rápidamente. Por lo que Max muy a su pesar tuvo que apegarse al plan retomando su camino fuera de la ciudad, muy a la desaprobación de Gwen, quien quería quedarse y ayudar en la pelea, pero no tuvo de otra que resignarse. Siendo vistos por Ben con una melancólica sonrisa y por Vilgax antes de dirigir su atención al castaño. «Con que ya decidiste aceptar tu destino, qué noble»,
Dijo con sarcasmo caminando hacia él. No pienses que caeré sin pelear, cara de calamar, esto todavía no termina. Respondió Ben seriamente, momento en que sus compañeros flanquearon volando sus costados. Es bueno verte otra vez, Tetrax. Dijo Ben viendo de reojo al hombre. Lo mismo digo, buen trabajo al resistir la invasión. Ahora, es momento de saldar cuentas pendientes. Respondió el aludido viendo con mortal seriedad a Vilgax. Quien le devolvió la mirada. Tú. Tienes agallas al traicionarme y regresar para interferir en mis planes, Overboard. Dijo el quimera sui generis seriamente, llamándolo por el seudónimo por el que era conocido. Haré todo lo que esté en mi alcance para acabar contigo, Vilgax. Esperé este momento durante mucho tiempo para vengarme. Nunca te perdonaré lo que le hiciste a mi planeta. Respondió Tetrax. Sorprendiendo levemente al conquistador, quien soltó una risa al darse cuenta de quién se trataba. Jaja, Tetrax, así que eras tú, no esperaba volver a verte tan pronto después de que huyeras como un cobarde y ahora crees ser capaz de encararme. Decía Vilgax con un inquietante sentido del humor, molestando a Petrosapien, quien retiró el casco de su cabeza. ¿Acaso pasó algo entre ustedes dos? Preguntó Insectoide confundida. Es una larga historia, pero no es el momento para contarla. Respondió Tetrax de forma cortante. Mientras que Ben frunció el ceño sabiendo cuál era la relación entre ambos y el trágico destino de los Petrosapien. Comenzando la pelea, Tetrax avanzó contra Vilgax sobre su tabla con su lanzagranadas en mano, disparando continuamente, generando varias explosiones. Y que, a pesar de no haber dañado a su enemigo, aprovechó la nube de humo para acercarse por detrás, guardando su tabla y clavando sus manos en el suelo, generando varias estacas de cristal en su dirección. El conquistador, percatándose de la estrategia de Tetrax, se giró rápidamente aumentando la musculatura de un brazo, destruyendo los cristales de un golpe con tal fuerza que generó una onda expansiva contra Tetrax, quien eludió la corriente de aire y los fragmentos rodando por el suelo, antes de dar un salto hacia atrás esquivando el puño de Vilgax que impactó en el suelo. Sacando una pistola de plasma de su cinturón, comenzó a dispararle mientras que con su otra mano disparaba varios fragmentos de cristal. Por su parte, Insectoide se acercó volando a ambos combatientes, hasta estar lo suficientemente cerca lanzó varios chorros de mucosidades de su boca y ojos contra Vilgax para inmovilizarlo, para posteriormente caer en picada con la intención de clavarle su aguijón en la cabeza a la par que Tetrax seguía atacando a distancia. Sin embargo, este liberó uno de sus brazos sosteniendo el aguijón de la Lepidopteran y girando su brazo un par de veces antes la lanzó lejos de él. A lo que Ben corrió en su dirección saltando para atraparla, cayendo de rodillas en el suelo poco después con la chica entre sus brazos. Liberándose de sus pegajosas ataduras, Vilgax continuó su escaramuza contra el molesto Petrosapien que no cesaba su ofensiva para darle tiempo al par de reagruparse. Bloqueando los golpes de Vilgax al formar paredes de cristal y mantener la distancia. Lastimosamente Insectoide se encontraba desorientada, faltándole el aire, siendo consolada por Ben hasta que el símbolo en su cabeza comenzó a parpadear desapareciendo en un destello rojo. Y el castaño soltó un último suspiro, apretó sus puños, al ver cómo Vilgax logró conectar un golpe en el torso a Tetrax, mandándolo a volar varios metros hasta impactar contra la pared de un edificio. Por lo que sujetó el cañón eléctrico entre sus manos, disparándole una potente descarga eléctrica que explotó al impactar sobre él. Despejando la nube de humo generada con enojo, viendo cómo el castaño estaba de pie junto a Tetrax, quien se veía adolorido por el último golpe, pero aún en condiciones de pelear. ¿Te encuentras bien?, preguntó Ben respirando con cansancio. Si estoy bien, debemos divisar una apertura en su defensa y atacar un punto débil. Planificó el hombre observando a su enemigo. ¿Y viste que tenga algún punto débil? Porque yo no. Cuestionó el joven, esperando que tenga algún plan en mente. Su cabeza parece ser el lugar más vulnerable, yo podría intentar atacarlo, pero necesito encontrar la forma de acercarme. Dijo Tetrax en un tono serio. Supongo que ser la distracción me toca a mí. Bien, haré lo que pueda, hagámoslo de una vez. Dijo Ben dando un suspiro corriendo contra Vilgax, acción imitada por este. Acumulando maná entre sus manos, el castaño formó una esfera color morado brillante. Estando cerca del conquistador arrojó la esfera al suelo entre ellos formando una nube de humo. Dándole la oportunidad a Tetrax para desplegar su tabla y elevarse en el cielo, esperando el momento indicado para llegar a cabo su ataque. A la par que Ben se alejó de Vilgax, viendo para su fortuna como el Chaquetrix se recargó más rápido de lo normal.
por lo que presionó el anillo invocando a Ultra T, quien estando al tanto del riesgo que suponía el Quimera sui generis, inmediatamente cubrió a Ben en forma de traje para protegerlo. Añadiendo una mejora a esa forma al cubrir también el cañón eléctrico atado en su espalda, modificando el arma y fusionándolo a su brazo derecho. ¡Wow, esto es increíble! Dijo el castaño no pudiendo evitar sorprenderse ante lo hecho por la mecha morpa. Gracias por el cumplido, ahora estamos listos para continuar con la lucha. Dijo Ultra T. Dándole la razón a su chica, Ben le apuntó a Vilgax con su brazo cañón cuando este se acercó nuevamente, disparando un potente rayo de energía concentrada. Teniendo que cubrirse con ambos brazos para resistir, siendo era arrastrado hacia atrás levemente antes de explotar. Teniendo heridas sangrantes en sus tentáculos y brazos que sumado a las quemaduras anteriores ya comenzaban a dolerle bastante además de mermar su fuerza. De aumentar la musculatura de estos. Ahora se acabaron los juegos y pelearé en serio. Dijo Vilgax con el ceño fruncido, aumentando la musculatura siendo visible como un rastro de sangre salió de sus heridas por tal acción de sus brazos ignorando el dolor, las heridas se cerraron por sí mismas al comprimirse cada músculo. Arremetiendo a mayor velocidad contra el joven quien sorprendido ante el aumento de sus capacidades, apenas fue capaz de esquivar la serie de golpes de Vilgax, preguntándose cómo era posible que sea tan fuerte. Continuando con sus disparos de energía que Vilgax repelía con sus puños, centrándose tanto en el joven frente a él que no notaba cómo Tetrax se acercaba por detrás velozmente desde el aire. Convirtiendo un brazo en una cuchilla en el momento en que Vilgax había alcanzado a atrapar el cañón en el brazo de Ben antes de destrozarlo, a lo que Ultra T tuvo que desprenderse del arma para liberarse del agarre. Y Tetrax extendió su brazo dispuesto a decapitar al conquistador, sin embargo, para su incredulidad se había movido más rápido que él, atrapando su brazo antes de que pudiera tocarlo. Alzando a Tetrax antes de estrellarlo brutalmente contra el suelo, destrozando el concreto además de agrietar varias partes del cuerpo cristalino. ¿De verdad pensabas que podrías atacarme con ese patético plan? Esperaba algo mejor. Decía Vilgax seriamente sujetando al cazador herido por el cuello, alzándolo del suelo frente a él viéndolo directamente a los ojos. Por desgracia. Sí. Pero. Por las dudas. Tenía un plan B, dijo Tetrax con dificultad. Habiendo sacado disimuladamente una granada de su cinturón, a la par que su casco volvió a cubrir su cabeza. Lanzándola frente a ambos explotando con un gran destello luminoso. Provocando que Vilgax lo soltara al cubrirse los ojos sin percatarse como Tetrax le había pegado una granada magnética en el pecho, rápidamente levantó su tabla del suelo alejándose de la siguiente explosión. Ben se sorprendió ante la repentina acción de su aliado, preocupándose al ver cómo el plan aparentemente había fracasado reconociendo que tenía bastante creatividad al pensar en ese plan de respaldo. Acercando al ver cómo había caído de su tabla a unos metros de su posición manteniéndose de rodillas aguantando el dolor de su cuerpo. Sin embargo, Vilgax se adelantó a una monstruosa velocidad golpeando al Petrosapien en la cabeza, destrozando su casco y salir disparado arrastrándose varios metros por el suelo hasta quedar incrustado inconsciente contra una pared. Y tan rápido como se había acercado al Petrosapien, se acercó a Ben quien se espantó ante eso y Ultra T no fue lo suficientemente rápida como para esquivar el potente golpe de Vilgax que impactó en su abdomen. Sintiendo un gran dolor a pesar de ser protegido por la mecha morpa que por fortuna había conseguido evitar que se rompieran sus huesos, siendo mándalo a volar hasta chocar con unos autos en la calle, quedando tirado en el suelo faltándole el aire. No escuchando las palabras de Ultra T, que intentaba aliviar el dolor en su cuerpo lo mejor que podía, mientras Vilgax se acercaba, disminuyendo la musculatura de sus brazos. Teniendo mayores heridas además de haberse agrietado algunas partes de su armadura. Ante el repentino ataque de Tetrax, tuvo que emplear un sistema de soporte vital que tenía equipado dentro de su cuerpo, suministrando de energía y químicos estimulantes sus músculos y órganos, aumentando altamente sus capacidades físicas por un tiempo limitado. Un recurso que tenía reservado en caso de emergencia, teniendo que esperar un tiempo para que su cuerpo se recuperase y no colapsara. Viendo cómo su objetivo apenas logró mantenerse de pie antes de que la mecha morpa que cubría su cuerpo desapareciera, dejando expuestas las heridas que cubrían su cuerpo, estando manchado de sangre en varias partes, cayendo al suelo nuevamente. Viéndolo con desdén, reconociendo que dio una buena pelea, lo sujetó por su brazo intentando quitarle el chaquetrix, sin embargo, este reaccionó activando un mecanismo de defensa, expulsando una gran cantidad de energía alejando a Vilgax por la onda de choque.
hasta chocar con la pared de un edificio cercano. El Chaquetrix se ha fusionado con tu ADN. Dijo volviendo a acercarse al joven. Teniendo un leve cambio de planes, sujetando a Ben por su sudadera, enviando una señal a su esfera para que se acercase a su posición. Mientras que el joven sentía una mezcla de impotencia, frustración y miedo ante su derrota. Habiendo llegado a su límite se desmayó a causa del dolor y el cansancio siendo arrojado en el interior de la esfera antes de que Vilgax comenzara el retorno a su nave. Siendo vistos con impotencia por Tetrax a lo lejos, haciendo un esfuerzo por levantarse e ir a ayudar a Ben antes de que el conquistador obtuviera lo que quería. Mientras tanto Max y Gwen ya habían llegado al monte Rushmore subiendo por un camino de roca. Siendo evidente como la joven estaba molesta con los brazos cruzados, apretando firmemente el guante con los medallones que Ben había dejado antes de volver a enfrentar a Vilgax. Sé que fue algo muy duro Gwen, yo no estoy mejor con la decisión que tú, pero podemos enmendarlo y ayudar a Ben. Dijo Max sin despegar la vista del camino. Aún si Tetrax y las chicas lo ayudan, no me agrada la idea de que pelee contra ese monstruo sin que estemos allí a su lado, se supone que somos un equipo. Dijo Gwen con frustración e impotencia. Y lo somos Gwen, pero cuando se trata de Vilgax nunca es una pelea fácil de afrontar y hay que tomar medidas drásticas. Respondió Max en un tono serio. Deteniendo el camper frente a un letrero que impedía el paso y presionó un botón oculto bajo el tablero. Abriendo una compuerta secreta debajo del camper. Descendiendo por una plataforma varios metros adentrándose en la montaña. Hasta llegar a la antigua base de operaciones de los plómeros, sorprendiendo a Gwen viendo sus alrededores. Ambos recorrieron el amplio lugar hasta llegar a una sala llena de compartimientos en las paredes. A lo que Max procedió a revisar varios de estos, buscando un arma en específico para enfrentar a Vilgax. Cielos, me esperaba algo sorprendente de la base de los plómeros, pero esto es más de lo que imaginaba. Dijo la joven siguiendo a su abuelo. Quien encontró lo que buscaba, siendo este un gran camión de plasma color azul el cual se sujetaba a su usuario con un arnés y un visor en los ojos. Prepárate Gwen, iremos de inmediato a rescatar a Ben. Dijo Max seriamente a lo que ella asintió de acuerdo colocándose el otro guante negro. Mientras tanto en la nave de Vilgax, luego de haber tratado sus heridas. Observaba el estado físico de Ben en una pantalla holográfica, llamándole la atención como parte de la energía del Chaquetrix se filtraba y se esparcía por todo su cuerpo. Pero no solo eso, también descubrió que su cuerpo, a pesar de que fisiológicamente era igual al de un humano, sus células irradiaban una peculiar fuente de energía, la misma que la de una especie que habría enfrentado con anterioridad en sus viajes por el universo. Una nodita. Dijo con interés, tal parece que el portador del Chaquetrix era más peculiar de lo que pensaba, explicando así las habilidades demostradas en su pelea anterior. Percatándose cómo Ben despertaba de su inconsciencia, notando cómo estaba siendo sujetado por sus extremidades por una máquina que formaba grilletes de energía. El Chaquetrix usado como juguete en manos de un niño, desperdiciando todo su potencial. Decía Vilgax al joven que lo miraba con enojo por lo proclamado. Nunca usé el Chaquetrix como juguete, le di un propósito a su poder y a las chicas para ayudar a mantener la paz a donde vamos. Dijo Ben molesto llamando la atención de su captor. Tienes la llave a un poder tan antiguo y magnífico que va más allá de tu comprensión. Es como un ejército, es un poder infinito, y solo yo lo controlaré, seré invencible y gobernaré el universo. Y tú eres lo único que se interpone en que consiga mi destino. Declaró Vilgax viéndolo mortalmente serio. Sentimiento compartido por el castaño, quien consideraba que todo lo dicho era una mierda. Haciéndole saber de inmediato. Ni pienses que le pondrás un solo dedo a mis novias, no te permitiré que les hagas algo para seguir ese estúpido sueño que tienes. Dijo Ben con enojo. ¿Novias? ¿Es que acaso tú has formado vínculos sentimentales con las especies dentro del Chaquetrix? Preguntó curioso recordando la información que había recolectado de los habitantes de la Tierra y la forma en la que actuó con la pironite. Así es, son personas importantes para mí. Afirmó el castaño viendo cómo Vilgax presionaba un botón en su tablero, suministrando más energía en el cilindro que cubría el reloj, para debilitar la unión que tenía con el cuerpo de su cautivo. Sin dudas eres un ingenuo ignorante, el Chaquetrix fue creado para la reproducción de las especies, los seres en su interior no son más que herramientas destinadas a repoblar su raza como máquinas de crianza. Sin embargo, yo las usaré para procrear mi ejército definitivo de híbridos de mi raza y las especies más fuertes del universo, la mera idea de creer que son algo más que eso es ridículo. Informó Vilgax enfermando a Ben por las palabras dichas por ese desgraciado.
Eres un hijo de perra. Todas ellas son seres vivos con conciencia y sentimientos, no máquinas atadas a los deseos de un conchetumadre como tú. Insultó Ben molestando a Vilgax por las inusuales palabras que usó. Una vez que salgamos de órbita, procederé a destruir el miserable planeta Tierra de una vez por todas. Informó el Quimera, no soportando la existencia de aquel lugar donde obtuvo su mayor derrota, ignorando las réplicas del castaño. A la par que eso ocurría, Max y Gwen. Estos salieron de la base de los plómeros listos para enfrentar a Vilgax y destruirlo de una vez por todas, según las palabras de Max, quien le indicó a Gwen que presionara un botón rojo en la guantera. Haciendo lo indicado, se proyectó un mapa holográfico global frente a ambos, en el cual se apreciaba un punto rojo. Es un rastreador que configuré para detectar la señal de energía del Chaquetrix en caso de que algo le pasara a Ben, aunque esperaba no tener que usarlo en algún momento. Explicaba el hombre mayor. Antes de ver por los retrovisores cómo alguien se acercaba volando en su dirección hasta mantenerse a su lado mientras avanzaban. Tetrax. ¿Te encuentras bien? ¿Qué ocurrió en la ciudad?, preguntó Gwen preocupada viendo su traje destrozado. Habiéndose recuperado de las heridas que tenía su cuerpo al regenerar sus cristales rotos, aunque el agotamiento aún permanecía. He estado peor, peleamos con todo que teníamos, pero Vilgax fue mucho más fuerte y nos derrotó, lo lamento, pero no pude evitar que se llevase a Ben. Explicó Tetrax con seriedad, pero siendo notado el pesar en sus palabras. No es momento para lamentarse, nuestra prioridad es rescatar a Ben, esta pelea todavía no termina. Dijo Max recibiendo el asentimiento de su nieta, y el cazador llegaron al campo donde se encontraba la nave, procediendo a organizar su próxima acción. Necesitamos abordarla. Dijo Max confundiendo a Gwen. ¿Abordarla y cómo?, preguntó, no sabiendo cómo podrían lograr entrar. A lo que Max en respuesta procedió a presionar botones de un panel de control oculto, desplegando la sección frontal del camper, siendo iluminada por una barrera de energía, para luego acelerar y caer en picada desde una colina contra la nave. Mientras que Gwen gritaba del susto por la temeraria acción de su abuelo y Tetrax los seguía de cerca, Vilgax tomó una de las armas que almacenaba en un compartimiento, desplegando una gran hoja de energía, caminando hasta Ben, quien intentaba liberarse. Sin embargo, antes de que pudiera cortarle el brazo para obtener el reloj, fue repentinamente arrollado por el camper hasta chocar con una pared cercana. Bajando rápidamente con el arma equipada, el hombre mayor le apuntó a su viejo enemigo. «Deja ir a mi nieto Vilgax», dijo Max seriamente, provocando que la expresión del conquistador cambiara de su persistente estoicismo a sorpresa y enojo. «Tennyson», dijo oscuramente al ver al infame humano que no paraba de interponerse en sus planes. Para luego recibir el disparo del cañón de energía, mandándolo a volar atravesando varios muros de su nave, escuchándose una explosión a lo lejos. Posteriormente el trío se acercó a Ben, quienes se preocuparon al ser su estado herido, pero antes de poder liberarlo, la máquina que cubría el Chaquetrix comenzó a desprender electricidad, invocando automáticamente a XLR8 dentro de una cúpula de energía a su costado, siendo una medida de protección en caso de que se activara un mecanismo de defensa del reloj, para luego cambiar a Diamante, seguido de Bestia para luego ser Diana, la cual rápidamente destruir la cúpula y estirar uno de sus brazos hasta sujetar la máquina y destruirla de un fuerte tirón, desactivando los grilletes que apresaban a Ben, siendo sujetado por Gwen antes de caer al suelo. El aumento de energía afectó al reloj, dijo Max, llamando la atención de todos al momento en que un nuevo peligro que se presentó, siendo un gran enjambre de mechadroides. La Tetraman fue la primera en atacar, lanzando un golpe contra uno de ellos, queriendo encontrar a Vilgax y hacerlo pedazos por lo que les había hecho a sus hermanas y a Ben, pero de un segundo para el otro fue reemplazada por Fantasmática, la cual atravesó a los robots que avanzaron en su dirección, para luego cambiar a Materia Gris, quien se sujetó a una de las máquinas, procediendo a jalar sus cables en una ranura que encontró. Una alien con inteligencia y un tostador tostado, dijo sobrecargando al robot, haciéndolo estallar, saltando hasta sujetarse a otra máquina, cambiando por Ultra T, la cual inmediatamente cubrió al robot con su cuerpo, mientras que Tetrax junto a Max disparaban a los mechadroides con sus armas, defendiendo al par de jóvenes mientras Gwen usaba el medallón de restauración curando las heridas de Ben. Hasta que la Mechamorpa vio como un trío de robots los tenían en la mira, por lo que no perdió tiempo de defenderlos. No realizarán daños contra ellos, dijo la chica formando una cuchilla giratoria alrededor de su cuerpo cortando a los robots.
para luego separarse de la máquina, sorprendiendo al par de jóvenes por su nueva apariencia al ser bastante diferente de la última vez que la vieron, pues sus colores seguían siendo los mismos pero su forma física se asemejaba más a una humana con largo cabello. Vaya, un gran cambio. Dijo Gwen sorprendida. Te ves hermosa. Dijo Ben estupefacto haciendo que la chica sonriera al haber adquirido un rostro con tales facciones y ver la reacción que esperaba del castaño. Gracias, investigué en cómo podría ser mi nueva apariencia para ajustarse a tus gustos. Dijo Ultra T con una sonrisa, cosa que por alguna razón molestó a Gwen, la cual frunció el ceño, interrumpiendo el momento. Oigan, dejen las conversaciones para después, aún estamos en peligro. Dijo destruyendo robots que se acercaban a ellos con rayos de maná. Acción imitada por Ultra T disparando un rayo de energía de su ojo protegiendo a Ben. Mientras que Max tecleaba un monitor intentando recuperar el control de la nave que no dejaba de ascender, siendo protegido de los robots por Tetrax. Hasta que Vilgax apareció repentinamente cerca de ambos, lanzando un golpe contra Max, a lo que Tetrax se interpuso recibiendo la mayor parte del impacto, siendo lanzados en dirección del agujero en la pared por la que habían entrado. Tu arma no servirá, Tennyson, notarás que mi fuerza ha crecido a partir de nuestro último encuentro. Declaró el conquistador a pesar de tener una gran quemadura en el centro de su pecho habiendo atravesado su armadura. Viendo se acercaba a ambos, Ben se apresuró en correr contra Vilgax seguido por Ultra T, quien cubrió su cuerpo nuevamente, embistiendo a su enemigo comenzando a caer fuera de la nave. Ultra T había cambiado la forma de su cuerpo, actuando similar a un paracaídas manteniendo a Ben sujeto, planeando en dirección a los rostros del monte Rushmore. Mientras que Vilgax caía libremente en el bosque cercano. Estando a punto de llegar la mecha morpa, cambió de lugar por acuática comenzando a caer sobre la superficie de roca. Mientras que dentro de la nave, viendo que era inútil retomar el control de esta, la cual estaba en curso de impactar contra la superficie. Max les indicó a ambos que subieran al camper para escapar mientras Gwen sanaba las heridas del Petrosapien, cosa que hicieron de inmediato. Ben se encontraba caminando por la montaña sujetando a Acuática contra su espalda, quien comenzaba a respirar con dificultad deteniendo su avance. No puedo respirar, decía con dificultad arrodillándose junto a Ben, quien estaba preocupado al no tener alguna fuente de agua cercana. Pero antes de que pudieran decir algo más, vieron como Vilgax se acercaba de un gran salto a su posición. Son unos peces muy difíciles de atrapar, dijo Vilgax lanzando un golpe, el cual fue esquivado en el último segundo por Ben a gran velocidad, estando XLR8 a su lado. Esto todavía no termina, calamar, dijo Ben desapareciendo a gran velocidad junto con la chica. No podrán huir de mí, dijo Vilgax viendo la estela de velocidad que giraba a su alrededor. Ben corría comenzando a disparar tantas ráfagas de energía como podía ignorando el agotamiento, formando varias explosiones sobre el conquistador cubriéndolo una capa de humo. Momento la velocista de forma precipitada corrió contra Vilgax, pero estando a punto de golpearlo en la cabeza, este la eludió y la estrelló contra el suelo rocoso de un golpe. Esto va a doler mañana, dijo la velocista intentando soportar el dolor. Para ustedes no habrá mañana, declaró Vilgax golpeando el suelo. Sujetando a Kineceleran por su cola, haciéndola girar varias veces hasta lanzarla contra unas rocas para luego centrar su atención en Ben. Maldición, ¿para qué mierda me estuve preparando todo este tiempo si no puedo hacer nada contra Vilgax? Necesito ese poder otra vez, tengo que matarlo sin importar qué, exclamó enojado, teniendo que esquivar los incesantes golpes del conquistador que lo perseguía, intentando expulsar una gran cantidad de aura alrededor de su cuerpo, pero fue capaz de replicar el estado de furia y poder que manifestó contra Rojo y Hex. Viendo como a la distancia la cristalina disparaba fragmentos al haber cambiado de lugares con la velocista. Mientras que esas palabras alegraron a un ser en específico. Así es, solo me necesitas a mí, pensó con una sonrisa siniestra. Decidiendo complacer a su amado, ayudándole a alcanzar el poder que pedía. Diamante, cubierta por su armadura, disparaba fragmentos afilados contra Vilgax mientras que éste se cubría con sus brazos como defensa. A lo que la mujer cambió de plan y convirtiendo sus brazos en largas cuchillas, realizaba varios cortes en el cuerpo del conquistador, pero el único resultado fue que sus cuchillas se rompieran, recibiendo en retribución un potente golpe de Vilgax, el cual impactó de lleno, estrellándola contra el suelo dejando un cráter bajo esta, rompiendo su armadura en varios fragmentos, dejándola muy adolorida. Estando a punto de rematarla con otro golpe, Ben sintió como su poder explotaba de golpe en su ser, siendo cubierto por un oscuro manto de maná.
rodeando sus puños de diamante hasta los codos para luego expandirse por el resto de su cuerpo, generando su propia armadura de cristal, los cuales habían cambiado su color verde, absorbiendo la constante energía hasta oscurecerse por completo, asemejándose a la obsidiana, dejando únicamente sus ojos morados expuestos. Golpeando el suelo con ambos puños, generó un temblor a la par que grandes fragmentos de obsidiana salieran disparados en fila desde el suelo en dirección a Vilgax, quien, sorprendido por el repentino ataque, no alcanzó a esquivar los fragmentos, siendo empalado por estos en sus brazos, piernas y abdomen, habiendo logrado perforar a través de la armadura que los recubría, siendo desplazado algunos metros hasta quedar incrustado contra unas rocas. Momento en el cual, Diamante desapareció, reapareciendo fantasmática en su lugar, quien veía a Ben detenidamente con una enorme sonrisa. Ja, sí, así es como Ben debe ser. Poderoso, inmisericordia y despiadado. Decía con júbilo y excitación en su tono, ansiosa por ver la confrontación contra el conquistador. Por su parte, el susodicho había logrado libertarse de las estacas, teniendo que usar una considerable cantidad de fuerza para romperlos, parándose a unos metros del joven, cada vez llamándole más la atención las capacidades que poseía. Tu fuerza volvió a incrementarse, no cabe dudas que los anoditas están llenos de sorpresas. Pero esto solo volverá más satisfactorio el acabar con tu existencia. Decía Vilgax preparándose para volver a pelear. Mientras que Ben lo miraba con furia en sus ojos, queriendo eliminar al conquistador aquí y ahora. Por lo que ambos corrieron el uno contra el otro, chocando sus puños, generando un gran temblor en la montaña, destrozando las rocas en su entorno. Empatando en cuanto a nivel de fuerza, comenzando a intercambiar golpes con gran brutalidad, ya estando en el límite de sus capacidades, sin importar el daño o dolor que sintiesen en ese momento. Mientras que dentro de la nave del conquistador, Max conducía el camper atravesando varias salas de su interior, rompiendo paredes hasta lograr salir al exterior, deteniéndose poco después. Viendo cómo la nave seguía elevándose en el cielo sin control, sonriendo levemente por tal acción, pues al no poder tomar el control de la nave, había sobrecargado el reactor de su núcleo, por lo que pronto estallaría a una distancia que no afectaría la superficie, decidiendo en ir en busca de Ben en la cima del monte Rushmore, esperando que no sea demasiado tarde. Regresando a la batalla, ambos contendientes se veían notablemente dañados, con heridas alrededor de su cuerpo, habiendo partes de sus armaduras sin mermar la intensidad de sus ataques. Fantasmática veía con disfrute la pelea, aunque molestándose por las veces en las que Vilgax parecía estar dominado en la pelea hasta regresar a un empate temporal, alejándose unos metros el uno del otro al colisionar sus puños nuevamente. No permitiría que ese bastardo de entrometiera en sus planes y, peor aún, mate a Ben y se llevara el Chaquetrix. Por lo que decidió dedicarle unas palabras a Ben por medio de su conexión a través del maná, para que se sobrepusiera ante él. Debes acabar con él, usa todo el poder que obtuviste, no tengas piedad o lo perderás todo. Dijo mentalmente, a lo que Ben obedeció. Concentrando toda su energía en sus manos, resplandeciendo de un tono morado oscuro. Ante la mirada alarmada de Vilgax, sintiendo la presión que ejercía la energía concentrada de ese ataque, por lo que intentó esquivarlo, pero no siendo lo suficientemente rápido al momento en que Ben alzó las manos frente a él disparando gran el pilar de energía. ¡No! Gritaba Vilgax, siendo mandándolo a volar en dirección a su nave, atravesando la superficie metálica y varias más, quedando atrapado en un cúmulo de escombros, escuchando la alarma en la sala antes de que una gran explosión destruyera la nave cerca de la órbita del planeta. Ben cayó de rodillas respirando con dificultad, los restos de su armadura se desmoronaron habiéndose agotado por completo sus reservas de maná, dejando expuestas varias heridas y moretones en su cuerpo, y sus ojos regresaron a la normalidad, deseando que Vilgax no sobreviviera a la explosión. Mientras que por su parte la Ectonurite se acercaba tranquila y feliz de la vida, habiendo disfrutado del espectáculo, abrazando a Ben por su espalda mientras lo felicitaba. Buen trabajo, querido, estuviste increíble en esa pelea, ese feo calamar no podía compararse a ti. Decía de coqueta, deleitándose con la oscura sensación que transmitía su interior gracias a su influencia. Gracias, pero debo ir por Gwen, el abuelo. Y Tetrax. Dijo respirando cansadamente, no prestando mucha atención a los cumplidos de la chica. Cosa que pareció molestarla, pues frunció el ceño, más aún recordando a Gwen, siendo una gran molestia para sus planes. Pero dejó sus pensamientos de lado al ver cómo Ben la miraba, prácticamente suplicándole que lo llevara con ellos. Derritiéndose por su mirada. Por favor, llévame con ellos, tengo sueño, asegurarme de que estén a salvo. Pidió Ben, a lo que la Ectonurite sintió el irresistible impulso de acceder a su petición.
Claro que sí, Bencito, todo lo que tú me pidas lo haré. Dijo infantilmente dándole un fuerte abrazo, dejándolo aún más sin aire al apretar su rostro contra su pecho. Para luego irse volando del lugar. Pasando unos minutos levitando cerca del suelo, el Chaquetrix comenzó a desprender electricidad, desconcertando a ambos antes de que el símbolo de Fantasmática parpadeara antes de desaparecer, dejando caer a Ben en el suelo, desconociendo el tiempo que permaneció en esa posición con sus ojos cerrados al borde del desmayo. Abriéndolos al escuchar los ruidos de un vehículo cerca de él. Alegrándose al ver cómo sus compañeros se encontraban a salvo. Jeje, todo se terminó. Dijo Ben agotado cuando estos bajaron del camper, siendo Gwen quien salió primero seguido de cerca por Max, mientras Tetrax mantenía algo de distancia de la familia, respirando con alivio de que estuviera bien al ver cómo la peli naranja curaba todas sus heridas. No vuelvas a hacer algo tan arriesgado de nuevo, por favor. Dijo Gwen entre lágrimas de alivio, sintiendo como un gran peso se quitaba de su corazón, abrazándolo al igual que su abuelo. Trataré de no hacerlo. Respondió antes de ver cómo algunos de los escombros de la nave caían al suelo a lo lejos.